Hola a todas y a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta por acá. En este espacio de Postdata me estoy conociendo. Hoy quiero invitarlos a mirar a un tema que me parece que atraviesa a muchas personas, no importa la generación, la edad ni nada, que es la separación y todo lo que viene con ello, ¿no? Antes incluso de atravesarla aparece esta sensación temida, ese ay, me quiero separar, y trae un torbellino de miedos, de cómo lo digo, cómo lo enfrento, qué va a pasar después. Esa etapa previa suele estar llena de silencios y como muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Y también parece que es muy tabú porque no se habla mucho de este tema y yo creo que se le tiene que dar la entidad que merece. Y en Postdata me estoy conociendo, hablamos mucho de las emociones y de cómo nuestras historias del pasado, del presente o las que vendrán influyeron o van a influir, dejan heridas invisibles que atraviesan la vida cotidiana. Hoy quiero abrir esta conversación con alguien que me acompaña desde la empatía, la experiencia y el corazón, que es Pilar Osuna. Ella es coach especializada en acompañar a mujeres en procesos de separación. Pilar, bienvenida. Es un placer enorme tenerte acá. Muchas Muchas gracias gracias. y el placer es mío. Gracias por invitarme, Juliana, a este espacio tan bonito que estás creando y me encanta, bueno, este tema me apasiona, obviamente, y el compartir este ratito contigo es un gusto, de verdad. Ay, gracias. Bueno, Pilar, cuando aparece esta sensación de me quiero separar, ¿no? Muchas veces Ujú, el que la experimenta, porque la he vivido varias veces a lo largo de relaciones amorosas que uno va teniendo a lo largo de su ujú. vida, aparece este miedo de dudas o la sensación de querer callarlo, ¿viste? Ahí no, bueno, no sé si Ujú, me quiero separar o no, mejor lo dejo ahí en el tintero, ¿no? ujú. ¿Cómo podemos acompañarnos a nosotras mismas o acompañar a un ser querido, ¿no? Que esté atravesando por eso, en ese paso previo antes de tomar la decisión o lo digo como para transitarlo con más claridad y menos culpa, ¿no? Esto que se dice así como en una frase, ¿no? Como lo acabas tú de decir, al final es un proceso, ¿no? Es algo como mucho más amplio. Digamos, el primer paso, te diría, Juliana, y para mí es el más importante de todo, es aceptar lo que estamos sintiendo, ¿no? Aceptar esa emoción del miedo, que no deja de ser algo sumamente natural y que tiene una función, ¿no? Como todas las emociones que vienen a expresar de alguna manera una necesidad. Porque fíjate que en esta época que estamos viviendo tan de inmediatez, tan de, como yo les suelo decir a mis alumnas, a mis clientas, nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla y el dolor se fue. Tengo hambre y enseguida pido una pizza por el móvil y dentro de 15 minutos tengo la pizza en la puerta. Siento miedo y qué me tomo para que enseguida se me vaya. Eso no pasa con las emociones. Entonces, tenemos que aprender a gestionar esa emoción y a decir, bien, lo acepto tal y como me está viniendo y voy a transitarlo, porque esto no deja de ser un túnel muy oscuro, que sí o sí hay que atravesar. La montaña no puede rodearse, ¿no? No hay que atravesarlo, por supuesto con acompañamiento si así fuera necesario, pero fíjate que precisamente el miedo es una emoción que a mí, aunque suene un poco paradójico, es una emoción que a mí me gusta en el sentido terapéutico, ¿no? De la palabra. Es decir, me parece una emoción sumamente interesante porque es algo que nos hace protegernos de algo y nuestro cerebro al final es un cerebro troglodita, cavernícola, tenemos el mismo desde hace 200.000 años y cuando sentimos ese miedo no deja de tener esa parte incluso irracional que nos hace sentir como si un león fuese a comernos, literalmente, ¿no? Claro. Entonces al final es incluso necesario sentir ese miedo porque es una señal de que algo importante está en juego, ¿no? Me estoy jugando algo que es Claro. realmente importante. No, Entonces, y bueno, mismo sí, también es sí, como una alerta. Sí, sí, creo total. que yo Mm, también creo que si no tendríamos miedo, nunca hasta nos iríamos de lugares donde estamos incómodos o donde no nos sentimos a salvo o así cuidados, es, ¿no? así es. Con lo cual, yo diría, lo primero es dejarte sentir sin juicio. ¿Qué es eso que estás sintiendo?
porque muchas veces el silencio y la autoexigencia, por decirlo de alguna manera, al final agrandan ese dolor o ese miedo, ¿no? Es importante de primeras encontrar esa red de apoyo, esa tripulación de vida, como yo suelo llamar, hablar con alguien con quien tienes confianza. Incluso yo trabajo mucho con mis mujeres, escribir todo eso que estás Claro, sintiendo, em, sacar de dentro y ponerle palabras, ¿no? Esa conexión que hay mente-papel, como yo lo llamo, es sumamente importante y muy, muy útil para empezar a poner nombre a todo eso que estoy sí, sintiendo. Al porque final quizás es escucharte, sí, porque al final también estás sintiendo un montón de cosas que se efectivamente. exacerban por este miedo y por no Mm, saber ponerle mm, nombre o no identificar bien la raíz, porque hasta incluso te lleva muchas veces a alargar, a que sea como una agonía mm, mm, esto de sentirme totalmente. mal o esa sensación. Cuando no la escuchamos es cuando se queda y permanece en el tiempo y hace que sea más difícil y más doloroso. Yo creo que cuando Ujú. atravesamos una separación, otra cosa que también aparece o incluso cuando empezamos a tener este pensamiento de me quiero separar, ¿cómo lo hago? O bueno, las otras preguntas que se te vienen a la cabeza, muchas veces sentimos que dejamos de ser nosotros mismos. Y Pilar, ¿vos crees que es posible separarse de alguien sin perderse a uno mismo? Pues sí es posible. Fíjate que al final una separación no tiene por qué precisamente ser sinónimo de perder tu identidad. Es cierto que puedes convertirte en otra persona y yo siempre, siempre, Juliana, apuesto porque esa persona en la que te conviertes es alguien distinto a quien eras dentro de ese rol de pareja, ¿no? Entonces ocurre que al separarnos sentimos como que perdemos esa parte de nosotros, ¿no? Llevas años siendo la pareja de, la esposa de, la mujer de, pero en realidad es una oportunidad para conocerte desde otro lugar, ¿no? Para conocerte Claro. desde un rol quizás más genuino, más auténtico, después de haber atravesado ese túnel, ¿no? Que hablábamos. Puede también ser motivo querer separarse, que te hayas perdido y no sepas cómo volverte a encontrar en esa relación. Absolutamente, absolutamente. De hecho, es lo que ocurre en gran cantidad de ocasiones, que muchas veces, sobre todo fíjate cuando son relaciones que a lo mejor se han conocido de muy jovencito en la facultad, o cuando son relaciones, no, es que llevo con mi pareja desde que tenía 17 años. Imagínate qué locura en el mundo en el que vivimos hoy en día, que está como tan globalizado, que existen las redes sociales, que gracias a Dios la mujer es como que ha hecho el boom. Es que esto daría como para otra entrevista, ¿no? Sí. Otro debate en cuanto a todo lo que tiene que ver a nivel social, a nivel laboral, lo relacionado con personas de todo el mundo. Una mujer hoy También, con 50 años es súper joven, súper sí, joven. tal Antiguamente, en cual. la época de nuestras abuelas, era impensable, ¿no? Entonces, imagínate. Sí. Aparte también yo creo que lo más difícil de eso, yo justo escribí un artículo sobre esto de la pareja y que no muchas veces crecen y evolucionan al mismo ritmo. Entonces, si los Efectivamente. dos no están trabajados o autoconocidos en un montón de Mm, aspectos, es difícil que hasta uno tenga paciencia porque se empieza a tomar cosas a personal, ¿no? A esto me lo haces a sí, mí sí. o lo estás Mm, haciendo para mí y así. Y mm, esto me lleva a preguntarme como qué significa realmente o cómo es posible mm. reencontrarse después de una pérdida emocional. Claro, al final se trata, fíjate, de reconectar, ¿no? De reconectar con nosotras en este caso y reconectar con eso que realmente te gusta. A mí me encanta trabajar con el tema de valores, es algo que me parece como la brújula, ¿no? A la Sí, hora de tomar cualquier tipo de decisión, incluso de, como tú dices, de volver a reencontrarte, ¿no? De saber exactamente dónde tengo los pies parados, dónde estoy, dónde me encuentro para sacar esa brújula, ese GPS, que son los valores, ¿no? Eso que realmente es importante para mí. Porque incluso viviendo en pareja, tenemos que tener claro qué es lo que realmente me importa a mí como individuo, ¿no? Como persona independiente que soy. Eh, absolutamente. Y creo que eso claro, también
puede ser el puntapié inicial a empezar a perderte. Efectivo. Efectivamente, el no serte leal, El- el no ser coherente contigo, y el no estar alineada en tu vida con eso que realmente es importante para ti. Ahí es cuando te pierdes, efectivamente. Da igual si estés en pareja o no, ¿eh? O sea, Sí, el sí. no ser leal a tus valores es como estar en mitad del desierto sin saber exactamente hacia dónde ir. Y según tu experiencia, ¿no? Y que a vos te gusta trabajar mucho con estos valores que decís, ¿cuáles crees que Ujú. son los fundamentales a la hora de Pues elegirlo? fíjate que con respecto a esto es un tema tan tan personal, que lo que para mí es realmente importante, a lo mejor para ti son otras cosas, ¿no? Siempre solemos, fíjate, esto es muy de las mujeres, suele costarnos trabajar un poco el tema de los valores porque estamos acostumbradas a pensar lo que es realmente importante para mí en base a mi pareja, a mis hijos. Cuando somos madres, ¡buah! Eso se dispara, porque siempre ponemos en primer lugar Las a nuestros necesidades del hijos, otro. las necesidades del otro, efectivamente. Entonces, aquí es muy importante, como yo le digo siempre, o sea, imagínate que estás metida en una vitrina de cristal, que estás tú sola, tú sola. ¿Por qué? Porque yo siempre repito una frase que me encanta, que es cuando tú te elevas, todo se eleva a tu alrededor. Cuando tú sabes dónde estás parada, qué es eso que realmente es importante para ti, Sí. eso vas a proyectarlo fuera. Por ende, todo lo que está a tu alrededor, tu entorno, tus hijos, lo van a ver, lo van a aprender de ti. Van a ver que te prioriza, van a ver que te pones en un lugar, no priorizarse desde el egoísmo, en absoluto, sino desde el cuidarme, desde el ponerme en un lugar de merecimiento, desde el descanso, desde el darme ese lugar que merezco para poder ofrecerte a ti lo mejor después. Desde el Entonces, amor. el amor, siempre, efectivamente. Porque incluso los niños, por sobre todo, ellos como que sienten y perciben en dónde realmente se juegan las cosas. Porque Sí, ellos van a verte actuar, ellos van a verte en el efectivamente. escenario, ver Mm, en qué mm. rol te pones y cómo te moves en la vida, ¿no? Efectivamente, sí. Y Es, fíjate que hay algo, Juliana, aquí que a mí me resulta también muy interesante, que es un símil que suelo hacer, y es que tú no puedes pretender que tu hijo o tu hija sea ordenado, que sea aseado, si tú solamente te limitas a decirlo de boquilla. Y tú no eres de esa forma, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿cómo nos hubiéramos relacionado nosotras con ese priorizarnos si nuestras madres lo hubieran hecho? ¿No? Si nuestras madres sí se hubieran dado ese lugar de autocuidado, de priorizarse, de mirar por ellas y de darnos esa libertad, porque al final es una libertad que le está dando a tus hijos para que ellos se desarrollen y que, como yo digo siempre, a partir de los 12, 13 años, un niño es perfectamente capaz de hacerse un sí, bocadillo para cenar, un sándwich, sí, y yo absolutamente. poder, claro, dedicarme a leer. Sí, Ahí es sí, donde sí, empieza, digamos, esto, ¿no? sí. Esto me trae a la pregunta que hiciste recién, ¿no? De cómo me hubiera sentido yo si nuestras madres o nuestros abuelos o Efectivamente. lo que sea, si hubieran Sí. hecho este cambio. Y yo creo que se Mm, sentiría como caminar en un campo minado, pero que ya otro pasó, entonces ya sé dónde no tengo que pisar, ¿no es cierto? efectivamente, totalmente, porque fíjate que sentido de la responsabilidad y del sacrificio, más que de la responsabilidad, del sacrificio, yo detesto la palabra sacrificio porque es muy distinto de hablar de esfuerzo. Un esfuerzo es requerible, es necesario para Es cualquier necesario. cosa, ¿no? Pero el sacrificio, porque pienso que sacrificándome por los demás es como que voy a alcanzar no sé, el cielo o no sé qué, el reconocimiento de quién, ¿no? Y Sí, nos hemos sí, ¿de metido en quién? ese rol, no, es tremendo, Sí. tremendo. Y bueno, con esto del sacrificio, yo creo que un sentimiento que se le parece mucho es el de la culpa o que viene de la mano con el sacrificio, ¿no? Una pregunta es cómo podemos diferenciar entre lo que Mm, nos toca asumir con ese esfuerzo que vos decís que hay que mm, hacerlo porque cualquier cosa que queremos o que para nosotros es importante requiere esfuerzo y mm, lo que viene de expectativas externas del otro, ¿no? efectivamente.
Mm, mm. ¿Se puede vivir este duelo sin castigarse de que fue la culpa de uno? Sí, mira, fíjate, Juliana, que aquí es súper importante diferenciar el tipo de culpa, ¿no? Quiero decir, ahondar un poquito más allá adentro, porque al final la culpa útil, digamos, la que es funcional de alguna forma, es la que nos invita a reparar, ¿no? Si realmente hemos hecho un daño. La culpa tiene esa función como emoción, ¿no? Es reparar ese daño que hemos hecho. Yo te he increpado, te he insultado, te he molestado, entonces, bueno, pues siento esa culpa, ese remordimiento de alguna manera y dentro de esa culpa, bueno, me pide, ¿no? Conciencia me pide que yo repare ese daño pidiéndote disculpas, ¿no? Pero Ok, muchas veces el problema viene cuando cargamos culpas que son heredadas, que son culturales incluso, que están impuestas por ese entorno que nos rodea, que las hemos mamado de nuestros antepasados, de nuestra madre, es decir, es que yo he roto una familia, yo he destrozado, cuando te sí. das cuenta de que realmente eso lleva roto años, años, y que no solamente no somos culpables, probablemente tengamos cierta responsabilidad, no lo vamos a negar, pero aquí se trata de hacernos Pero cuenta, no darnos tampoco cuenta. somos carpinteros o No, electricistas o mecánicos efectivamente. para poder Claro, arreglar. claro, efectivamente. Y volviendo, fíjate, a eso que Aparte es de estábamos a dos, hablando. ¿no? Claro, al final la pareja es algo que siempre conforman dos personas, ¿no? Y que aquí esta responsabilidad es compartida. Cuando no se ha sabido llevar eso de la mejor manera, bueno, pues hay que revisar de dónde te está viniendo esa culpa, qué pasa, ¿no? Al final, mira, hay un ejercicio sencillo que se trata de preguntarme, que viene a colación de lo que hablamos antes de los valores. ¿Esto que yo estoy sintiendo nace realmente de mis valores, de lo que para mí es importante, o de expectativas externas que me vienen impuestas o heredadas, o de lo que yo veo, de lo que yo estoy aprendiendo a mi alrededor? Sí, Si yo veo que la mayoría de mi entorno es de X o Y manera, probablemente yo repita eso, ¿no? Y considere que yo lo estoy haciendo mal porque no estoy haciendo lo mismo que están haciendo ellos. claro, Y ahí es claro. donde viene, ¿no? Esa Esto, autoexigencia y... sí, esto lo hablaba justo en una entrevista anterior con Vero Sánchez, que ella se vio de codificación y varias terapias holísticas, Ujú, ¿no? Y hablábamos de esto, de que también uno crece viendo determinados patrones o maneras de actuar totalmente. y uno dice, ah, eso es el amor para mí o eso es lo que yo necesito, ¿no? Exacto. Sí, sí. No, claro, y al final hablamos de los niños otra vez igual que antes de los hijos, y es de lo que se dan cuenta las mujeres cuando están en ese bucle de sí, no, me separo, no me separo. Y muchas veces la mayoría se da cuenta de el grave error que están cometiendo de quedarse en un lugar donde no quieren seguir, Por no los hijos. solamente por qué mensaje le está dando a tus hijos sobre qué es el amor en pareja, ¿no? Y a mí me parece tremendamente doloroso cuando una madre se da cuenta de que qué mensaje está dando a sus hijos, cuando son chiquititos, por supuesto, pero cuando son niños que son más mayores, que ya están incluso en edad próxima a la preadolescencia o incluso a la adolescencia, que ya empiezan ellos a relacionarse en pareja y repiten patronas que ven en casa. Independientemente, fíjate, no tiene que haber gritos, no tiene que haber discusiones, no, tiene que haber No, 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 esa indiferencia, esa falta de amor, esa falta de de reírse, verse ¿no? en el otro, de reírse, de cosas cotidianas, de complicidad en la pareja, en el Sí. matrimonio. Ellos lo repiten de manera totalmente inconsciente. Creo que primero es llegar a la decisión, a aceptar Mm, que una tiene que tomar la decisión, porque también una cosa es ser dejado y otra cosa es ujú. dejar, ser uno la que está abandonando el proyecto familiar o lo que uno Sí, pensaba que ujú. significaría la familia en su La vida. familia. Y Sí, después sí, porque esto que vos decís de mm, los hijos, mm, de, de qué le estamos enseñando. No solamente es qué es la familia o cómo es la relación de pareja, sino también qué hacemos en los momentos donde no estamos siendo felices o no estamos exacto. conformes. Y eso requiere un duelo al final, ¿no? Es darte cuenta bueno, de que como todo proceso, cuando te das cuenta de que eso no tiene futuro para ti, de que es un lugar en el que no quieres seguir, al final se trata de transitar, ¿no? De vivir ese duelo y eso requiere mucha compasión también.
¿no? Mucha Sí, autocompasión, permitirte, autocompasión. exactamente, permitirte llorar, sentir, enfadarte, sin autoexigirte ni buscar hacerlo perfecto, porque no existe el duelo perfecto. Hay No, clientes que me preguntan, ¿cuánto tiempo dura este dolor? ¿Cuánto tiempo? Es que cada persona lo vive de una manera, o sea, no te creas que de quien te diga el duelo dura 2 meses, el duelo no, cada persona lo vive de una manera porque cada relación es un mundo. Al final se trata de recordar que nadie se separa por capricho, ¿entiendes? Sino porque ya no puede sostener el dolor que le está provocando vivir en esa relación, pues que la está anulando y que en la que se ha claro. perdido, ¿no? Como hablábamos antes. Sí. ¿Y cómo crees vos, Pilar? O sea, ¿qué condiciones hacen que alguien pueda convertir una herida en aprendizaje para Ujú, amores, parejas futuras o mismo con la relación con uno mismo para no volverse a perder, para no permitirse eso? ¿Y ujú, por qué algunas personas parecen como quedar atrapadas en este mm, mismo patrón, ¿no? Una y otra mm, vez. mm. Fíjate que al final es que ese dolor, ¿no?, que se siente en esta ruptura, cuando existe esta separación, al final hay que dar ese espacio para sentir y sobre todo para preguntarme, ¿ya ha pasado? ¿No? El mirar atrás debe servirme lejos de, como hablábamos antes, de culparme, porque es algo que ya ha pasado, que ya de alguna manera no puedo cambiar nada, porque ya lo que pasó, pasó. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué puedo aprender de esta experiencia que he transitado para no volver a repetir los errores que cometí? Porque probablemente cometemos errores, somos humanos, y para Todos. replicar lo que sí, ¿no? Entonces, al final, tienes que contar precisamente en estos momentos para hacerte las preguntas adecuadas, pues probablemente con una ayuda, con alguien que te acompañe, con esa ayuda terapéutica, ¿no? Que te haga de alguna forma espejo para ver qué ha pasado ahí y cómo mirar hacia el futuro con optimismo, con esperanza, para no volver a repetir esos errores que se cometieron en el pasado. Porque muchas veces, fíjate que nos quedamos atrapadas en lo que ocurrió, en la culpa, en el pasado, cuando evitamos mirar ese dolor que estamos sintiendo. Ahí es cuando estamos repitiendo los patrones. Nos hemos quedado Claro. ancladas en la culpa, en el remordimiento. Volvemos a repetir una y otra vez porque estamos en un papel de víctima, Claro, y aparte ¿no? me encantó esto que dijiste también para replicar lo que sí nos gustó, Lo porque que claro, sí, muchas claro. veces es esto, estamos tan metidas en no hice mal esto, o tendría que haber hecho esto, o qué hubiera pasado si, Mm, como todas estas escenas hipotéticas que nos inventamos, en sí, vez de también tomarnos un momento para evaluar toda la situación y todo lo que pasó. efectivamente. Eso está Al muy bueno final, lo que decís. claro, se trata de responsabilidad, no de culpa, que es lo que te he dicho antes. Se trata de responsabilidad. Yo repito mucho con las chicas el decir, primero nos tenemos que hacer conscientes de lo que me está ocurriendo para a continuación hacerme responsable, ¿no? Entonces, en esta responsabilidad de nuestro proceso, bueno, es algo que está implícito, ¿no? El responsabilizarme de nuestro proceso y no de cómo reacciona el otro y no de todo lo que ha ocurrido, es que me dijo, es que me hizo, es que quedarte en eso es como un bucle infinito de victimismo que está totalmente alejado de lo que debemos ser, y eso que debemos ser es siempre protagonistas de nuestra historia, porque en el ser Claro. protagonista es donde está la acción, donde está el decir yo soy responsable, soy protagonista de mi vida y me hago cargo, ¿no? Sí, sí, mi terapeuta que siempre lo nombro, Daniel Sidelsky, él tiene un libro que habla de cómo volverse, cómo salir del rol de espectador para volverse protagonista de tu vida, ¿no? Es muy, muy Mm, importante esto. Y otra cosa que no me quiero olvidar, que dijiste, que nos quedamos en el rencor, en la rabia, que yo creo que son emociones necesarias al principio para irte. exacto, exacto. Lo que hablamos antes, ¿verdad? Sí, 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 absolutamente. El dolor, cualquier tipo de emoción que venga es bienvenida, da igual la que sea. Hay quien siente un miedo horrible, hay quien siente una culpa tremenda, hay quien siente muchísimo dolor, pena, nostalgia, lo que sea. Déjalo que fluya, porque al final el cuerpo necesita para llegar de ese punto A a ese punto B, hay que transitarlo a través de las emociones. Si evitamos, si cortamos, si negamos todo eso que estamos sintiendo, créeme que va a salir después.
¿Cuándo? En la próxima relación. Ahí es cuando repetimos los patrones. Claro, Ahí. claro. Esas heridas que nos hacen, ¿no? Que se sienten, son oportunidades de autoconocernos, de transformarnos. Aunque al principio solo sería oscuridad, es sí o sí una apuesta segura por la transformación. Siempre, siempre. Sí. Y se me viene con esto de que venimos hablando, ahora nos vamos al siguiente paso, ¿no? Yo ya tengo Ajá. decidido, sí, tomé la decisión, me quiero separar. En mí, te hablo como experiencia personal que me ha pasado hasta con mi esposo. Yo sigo con él, pero Ujú. creo que nos estuvimos por separar un millón de veces. Debe de ser. Sobre todo, sobre todo después de tener a nuestro hijo, porque es cuando Qué cambio radical. es un cambio radical y es cuando te tenés Sí, que poner a tener esas conversaciones que no querés tener. ¿Viste? Como diciendo, incómodas. bueno, claro, tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo criamos a nuestro hijo, qué tipo Mm, de madre y padre queremos ser, qué tipo de familia. Bueno, y cuando a mí, porque yo llegué a la etapa de que me daba miedo, ay, ¿me separo o no me separo, no? Pero Ajá. automáticamente se me venía mi hijo a la cabeza. Entonces, cuando hay hijos en el medio, porque yo creo que es muchísimo, no quiero desmerecer, porque cada pareja es un mundo, cada situación es única e irrepetible, entonces no quiero decir que por una cosa la otra es menor o menos importante, Por supuesto. pero, pero a mí me pasaba que yo pensaba mucho en mi hijo y que era mi miedo más tremendo, era cómo decírselo o cómo iba a impactar en su vida, ¿no? Mm, Si mm, esto se llevaba a cabo. ah, ¿Cómo ah. podemos acompañar a los hijos? Esto es el temazo, porque de hecho las mujeres que somos madres y que hemos pasado por una separación, es lo que más nos preocupa, lo que más. Nos preocupa el tema financiero, por supuesto, el tema legal, por supuesto, el tema emocional de cómo yo gestiono todo eso que tengo, por supuesto, pero lo que más nos preocupa son los hijos. Entonces, al final, pretendemos hacerlo todo perfecto, que no se enteren, evitar que sufran, evitar. Y es lógico, porque no queremos ver sufrir a nuestros hijos, pero fíjate que aquí hay un tema importante y es darnos cuenta de que ellos necesitan ser acompañados desde el amor y no desde el sentimiento de culpa. Cuando tú vives desde el amor y no vives desde el miedo, desde la culpa, desde el remordimiento, desde el resentimiento, el rencor, ellos lo van a vivir contigo así. Al final los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan adultos responsables que estén disponibles emocionalmente para ellos, que sean adultos honestos y que se reconozcan en lo que están sintiendo en ese momento, porque está bien. ¿Por qué? Porque al final le estamos dando la oportunidad de que ellos aprendan que si en algún momento en el futuro ellos se sienten de manera parecida como yo me sentí, va a estar bien sentirse mal, va a estar bien Claro, sentirse mal. No tenemos siempre que estar, ¿no? sí. Ser perfecto y aparentar que no pasa nada. Entonces al No, final, bueno, pues y de vuelta a esto mismo van a tener un ejemplo de cómo actuar, de cómo poder hacerlo. mm, ¿Y mm, cómo los podemos resguardar en el sentido emocional, ¿no? Sin cargarles nuestro propio dolor, porque yo veo muchas veces mm. que quedan en el medio o los utilizan. Este tema es muy, muy triste, la verdad, cuando se utiliza a los hijos como moneda de cambio, como arma arrojadiza, es algo que hay que evitar. Ante todo, a los chicos hay que hablarle siempre con una honestidad adaptada a su edad. No es lo mismo separarme con un hijo de 4 años, como fue mi caso, que separarme con un adolescente de 16. No tiene nada que ver. Al final se trata de no cargarles con esa responsabilidad que no les toca en absoluto y mostrarles que al final, aunque cambiemos, estamos aquí para ellos, siempre. Porque lo que se acaba es la relación de pareja, no se acaba la familia. La familia se Claro, transforma en otra cosa. Seguimos siendo papá y mamá, seguimos siendo una familia, independientemente de que papá esté con otra persona o de que mamá esté también con otra persona en un futuro. Seguimos siendo una familia, nos guste o no nos guste, con lo cual como adultos responsables debemos hacernos cargo de eso. Y el hecho de proteger a los hijos también pasa por mostrarles que cuidarse a uno mismo es parte de ese amor y que hablar del otro con un lenguaje compasivo, amoroso, respetuoso, por supuesto,
es primordial, ¿no? Y muchas veces Sí, utilizar, como te decía, a los hijos como arma arrojadiza, como el corre ve y dile. sí, Evitemos sí, este sí. tipo de comportamientos de no, es que tu padre, o dile a tu madre, o dile, ¿no? No. Eso siempre hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible y Y también, porque hace mucho daño eso. sí, me gustó mucho lo que dijiste de la edad, ¿no? Me pareció una nota interesante porque no es lo mismo. ¿No? Y también hay que aprender, hay que saber escucharlos, porque También, también ellos te van a preguntar o van a indagar lo que están ellos preparados para saber, creo yo. exacto. Sí, sí, claro, obviamente al final hay que amoldar ese lenguaje, esa comunicación a la edad del crío. Y no es lo mismo la conversación que tienes, pues eso, con un chico de 15, 16 años que con un niño de 5 añitos. Que lo que le Cinco. interesa al de 5 años al final es tener rutinas, que es lo importante a esas edades que son más chiquitines, ¿no? Saber que papá y mamá van a estar ahí, que va a tener sus necesidades básicas cubiertas, que van a tener un amor incondicional, eso va a ser siempre en cualquier edad, porque un niño con Sí, 16, 17 años, aunque ya no es tan niño, es un adulto muy joven, también necesita del amor de sus padres, de la atención, del cuidado, de, ¿no? De sí, esa tal cual. protección. Sí, y aparte, ¿no? De los hijos, que yo creo que es una de las más importantes, pero si no tenés hijos, yo creo que también otro miedo muy grande es Mm, el miedo a estar solo, ¿no? A decir cómo voy mm, a hacer, sobre todo si hay mucha dependencia económica en la pareja, mm, que también puede ser un momento para descubrirme, ¿no? De vuelta o descubrir qué me gusta realmente. Capaz que tengo un hobby nuevo, una carrera incluso, total, ¿no? total. ¿Qué significa en este momento en específico del proceso y según vos, ¿no? Que acompañás a muchas mujeres en este proceso, ¿qué significa aprender a estar solo y Mm, cómo eso que aprendo impacta en la manera en que nos vamos a relacionar después con mm. otro vínculo? Muchas veces hablamos de soledad y Urania como si fuese el castigo, ¿no? Voy Ay, a sí. estar sola, como si fuese un castigo divino, una piedra que se te va a caer encima y es como que haces así, miras arriba y dices, Dios, o sea, es como el abismo, ¿no? Que se plantea delante de ti, esa piscina vacía a la que parece que te tiras y al Es final la tenemos que darnos, tía, claro, no, es la tía que quedó soltera, solterona total, y está sola y no tiene a nadie y claro. sufre, ¿viste? Y no deja de ser una creencia tan brutal, porque ¿qué es? Lo primero es, ¿qué es para mí estar solo? ¿No? Y después, ¿realmente voy a estar sola? ¿Realmente voy a estar sola si no estoy con esta persona? Porque muchas veces tomamos esa soledad como si fuera, como te digo, como un castigo y nada que ver, o sea, nada que ver, realmente es una oportunidad para conocernos, para escucharnos y para sanar, que es importantísimo, porque es verdad que a priori puede dar miedo, ¿no? Pero también esa soledad es la base para luego elegir precisamente relaciones que sean más auténticas. ¿No? Y como decíamos antes, no repetir otra vez esos patrones en los que me he estado relacionando anteriormente. Bueno, y de hecho me ha ocurrido a mí personalmente. O sea, tengo muchas mujeres que al redescubrirse en esa soledad, como decías tú antes, han conectado con nuevos hobbies, con nuevas amistades, han cambiado de trabajo, incluso se han mudado de ciudad. Es como me atrevo a hacer grandes cambios en mi vida. O sea, si me he atrevido a esto, me atrevo a cualquier cosa, Sí. ¿no? Mi formación como coach de separación y divorcio ha venido a posteriori de mi separación. O sea, soy el vivo y el claro ejemplo de que efectivamente puedes hacer un cambio en tu vida no solamente a nivel personal, sino a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel de amistades, a nivel de gustos, a nivel de todo, de todo. Sí, Así que cuando aprendes a estar contigo misma, ¿no? De alguna manera, dejas de buscar en el otro lo que te falta y lejos de completarte, te complementas. ¿No? Y al final amas desde esa plenitud y no desde la carencia, no desde el miedo a me falta tal cosa o claro, no de la necesito necesidad. exactamente, sí, es como esas dos energías que me encanta hablar, que son el vivir desde el amor o el vivir desde el miedo, que son como esas dos energías contrarias y sentirte pues eso en abundancia y el darte desde ese amor y no desde la carencia, ¿no? Desde el me falta. Claro. No, Mm, porque hasta incluso uno puede sentirse en soledad y creo que pesa más
cuando te sentís en soledad estando con alguien. Totalmente. ¿Hay algo más triste que sentirte sola estando acompañada? Creo que no, 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 sinceramente, porque porque aparte hay muchas cosas, viste, que se ponen en sí, juego. sí, 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 absolutamente, absolutamente, sí, sí, y Y quedamos las dos que- esperando a que hable la sí, otra. sí, 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 no, no te Sí, quiero pisar, que soy muy dada a pisar, porque no sé cómo, sí, no pasa nada, aparte también con el delay, ¿viste? sí, es Pero verdad. yo te iba a decir que nombraste la autocompasión, la compasión, ¿no? Ujú. Esta práctica que puede uno hacer durante el proceso y tener consigo mismo como una herramienta para utilizar. Si alguien hoy se siente atrapada, ¿no? En el dolor de la separación y no sabe cómo salir de ese ciclo, o capaz que está siempre como que no llega a poner primera, ¿viste? En el auto. Se queda en esto no, de la duda, me separo o no me De la separo, duda. y me quedo, hay una frase que dice, si me paso toda la vida dudando, al final viviré con un solo pie, ¿no? Ent- Exactamente, sí, total. Qué bueno, Entonces, total. ¿cuál crees vos, Pilar, que sería un primer paso que no implique juzgarse, ¿no? Sino mirarse Mm. con ternura? Pues empieza por precisamente aceptar, por esa aceptación. Y hay un ejercicio que es muy sencillo, muy práctico, newsletter todos los domingos. Me encanta ofrecerle a mis suscriptoras, mis lectoras, esas preguntas tan poderosas que hacernos y respondernos honestamente, y es porque de alguna forma te abre, ¿no?, a otras realidades y otras maneras de entender tus circunstancias, ¿no? Y se trata de escribirte una carta a ti misma como si tú fueras tu mejor amiga, como lo haríamos con nuestra mejor amiga. Somos muy dadas a entender y sentirnos con esa compasión a lo que siente nuestra mejor amiga en este caso, y no somos así con nosotras mismas. Con Entonces se nosotros, sí. trata, claro, se trata de escribirte una carta como si tú fueras tu mejor amiga, validando tu dolor, validando eso que estás sintiendo y reconociendo el esfuerzo que estás haciendo por, de alguna forma, salir de ahí, ¿no? Porque al final todo eso requiere ese esfuerzo, ese no juzgarte, ¿no? Al final se trata de que recordemos que lo estás haciendo lo mejor que puedes, con lo que tienes en este momento, con las herramientas que tienes Con en las este herramientas. momento, exactamente, y que con esos recursos que tienes ahora, y la autocompasión es el primer gran paso para sanar. No somos ni las primeras ni las últimas que pasaremos por una situación como esta, Sí, y al final yo he visto como en ese grupo de mujeres no nos atrevemos muchas veces a pedir ayuda. Las mujeres, esa sororidad que hay, ¿no? Somos muy de grupo. Tenemos esa ventaja, incluso con respecto a los hombres. Nos abrimos más entre nosotras y es súper, sí. súper bonito. Entonces ahí no hay juicio, se abre ese camino, ¿no?, nuevo al final, que parecía algo imposible, y bueno, de manera natural se da ese proceso, ¿no?, para sanar y para reconstruirnos. Sí, y hay otro paso que no haya mencionado que vos ves como para que otras mujeres que estén, cuando vean esto, quizás Ujú. se puedan sentir identificadas, que vos veas algo que suele pasar en tus mujeres, en las capitanas, ¿no les decís vos? Sí, 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 pues mira, Juliana, tiene que ver con ese buscar ayuda que muchas veces parece que nos avergüenza, nos da como, sí es la palabra, vergüenza verbalizar lo que estamos sintiendo, porque de alguna manera las mujeres tenemos ese sentimiento de protección, eh, de nuestro nido. Da vergüenza contar ciertas intimidades, esas cosas, o nosotras cuando estamos en grupo, cuando compartimos, ¿no?, nos damos cuenta de que no somos bichos raros como creíamos, Que para hay nada. más Que en la hay misma. otras mujeres y tú te reconoces en las historias de las demás y dices, Dios mío, ¿cómo es posible que yo pensara que esto solamente me estaba pasando a mí? Y que esta chica está hablando de este tema, que esta mujer, y yo es que lo entiendo perfectamente. De hecho, lo veo todos los días en redes sociales, en mis programas, en las respuestas
que tengo a las newsletters, es como que se crea esa comunidad, incluso en un grupo de Telegram que tengo, que en la que hay 300 y pico mujeres que ellas mismas se retroalimentan en ese decir. O sea, yo pensaba que esto era algo que solamente me pasaba a mí porque me daba vergüenza verbalizarlo. No es lo mismo transitar algo así sola que en compañía de alguien o de otras personas que estén pasando por lo mismo que tú. Nada que ver, nada que ver. No, 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 ni hablar. Incluso también porque la mujer, em, hablando de la importancia de sentirse Mm, no reconocido, sino representado en otra persona o en otra historia, porque mm, la mujer tiende mucho a responsabilizarse por lo que pasó. efectivamente. Y muchas veces también parte del por qué no lo digo, porque yo lo estoy Mm, tomando como una frustración o algo que no exacto. funcionó. Es mi culpa. Es mi culpa otra vez. Exacto. Es como, ¿viste? Es como ese Sí, círculo vicioso en el que nos metemos, que no deja de ser esa victimización permanente, el pasar de ese círculo vicioso y pasar a un círculo virtuoso, en el que yo me haga responsable de lo que me está pasando. Hacerme cargo de esto que me está pasando y decir, bien, vale, esta es la situación que tengo. En otro ámbito de mi vida, ¿qué hubiese hecho? Hubiese buscado ayuda, hubiese buscado acompañamiento, hubiese buscado, ¿no? Otras vías sí, para poder. En esto es exactamente igual. Evidentemente, cuando nos toca de algo que es tan emocional como puede ser una separación, parece que es como que nos cuesta más porque hay tanto involucrado, que cuesta salir de ese círculo, ¿no? Y darnos cuenta de que el salir de ahí nos asoma a una vida mucho más auténtica, más consciente, más desde el amor, al final, ¿no? Más responsable, sin sí, duda. Mm. sí. Antes que me olvide, había separado una pregunta de tus cajitas Sí, de sí, Instagram. Una seguidora ah, mandó una pregunta, así que estaría exacto. bueno leerla ahora. Vamos a leerla tal cual. Y esta chica preguntaba cómo aceptar que tras el divorcio rehizo su vida, entendemos que es su pareja, aunque yo tengo claro que nunca volvería. ¿Eh? Y Fíjate qué aquí interesante esto, ¿no? qué interesante, sí, porque muchas veces me ha pasado también, ¿no? Con alumnas, con clientas, que es como pretender repetir, ¿no? Y de quedarme anclada en aquello que tuve, aunque no me gustó. Yo ya lo he soltado, pero ahora me hace sentirme mal el hecho de que él o ella rehaga su vida con otra persona porque no hizo conmigo lo que hace con ella, porque no me ofreció lo que le ofrece a ella, sin darnos cuenta de que precisamente se trata de darnos cuenta de que esa persona probablemente esté evolucionando de otra manera, en otro sentido, que es Sí. precisamente lo que tenemos que hacer nosotros después de esa separación y no compararnos, porque el compararnos nunca va a traer nada positivo a mi vida. No, Y no, aún menos si me comparo con la pareja de la persona con la que yo, de manera voluntaria, rompí. me Es como separé, el no. bucle, el triple salto mortal. Sí, yo creo que también tienen que ver dos cosas. Una es que mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, Ahí está el maldito este, miedo. Sí, total. esto es lo que conozco, en esto yo sé cómo manejarme, ya sé cómo ir por esta carretera, Total. y lo otro es lo desconocido. Yo creo que una cosa es eso, y puede ser también de que nos toque el ego de Absolutamente. decir, entonces hay alguien más que lo quiere. Exacto. Hay alguien más Es que lo quiere, como, entonces ahora lo quiero yo de vuelta. No sé si... fíjate que de alguna manera estamos como hablando de algo que es de mi propiedad, valga la expresión vulgar de cosificar, ¿no? A esa persona. Ahora ya no me pertenece, le pertenece a otra persona y no termino, a pesar de que fui yo la que rompí aquello, no termino de permitirle y permitirme que cada uno sigamos nuestro camino como cada quien elija. Entonces ahí, Sí, desde luego, no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay nada que te ayude a seguir avanzando. Pero si yo sí, estoy enfocada ahí, dejo de estar enfocada en mi camino, en lo que yo sí quiero y no en lo que no.
Sí, porque también hay que cortar un poco con esta Totalmente. sensación o con esta creencia de que cortar una relación es lo peor que te puede pasar o tener mala relación. Yo creo que Exacto. eso, viste, ya no, o sea, son personas que compartiste un tiempo de tu historia, de tu camino. Totalmente. Entonces Sí. no creo que sea necesario. Sí está Mm, bien para que lo dejes y para que lo ya odiamos está. todas, si querés. O sea, no tenemos Se problema. acabó. Sí, pero después como que somos dos adultos responsables y en Mm, lo posible, si se exacto. puede, podés mantener una relación civilizada, ¿no? Y sobre Mm. todo si hay criaturas Si hay en el crío en medio. medio. Fíjate que para mí, Juliana, es algo que además yo me gusta incidir en esto, que me parece importante, porque muchas veces equiparamos el hecho de separarnos al rencor, al odio, al no te quiero ni ver. No se trata de eso. Tampoco hay que ir a tomar café todos los días, ni mucho menos, ni quedar todos los domingos para comernos la paella de turno. Sin embargo, qué importante es honrar lo que sí tuvimos, sobre todo como tú dices cuando hay hijos. ¿Por qué? Porque esos hijos, en el 99% de los casos, quiero creer que fueron fruto del amor, que en ese momento nos tuvimos, que si bien ya ha terminado, se trata de poner la vista y el ojo en decir, bien, esto ha terminado. Cuando ya todo ese primer duelo haya terminado, ese dolor que he transitado haya pasado de manera honesta, de forma que yo honre lo que viví con esta persona, que yo honre lo que sentí, porque desde luego no lo elegiste de manera arbitraria ni te tapaste los ojos. O sea, hay que honrarlo Sí, porque te lo mereces tú y se lo merece la relación en sí. Incluso fíjate, se me viene a la cabeza otro ejercicio súper bonito que suelo hacer por si quien nos escuche le pueda servir, escribirle una carta también a la relación como si la relación fuera una tercera persona y agradecerle a la relación lo que me aportó, lo que aprendí de mí misma, ¿no? Todo eso que me enseñó, todo eso que crecí, gracias a lo que crecí, lo que me aportó, lo que, al fin y al cabo, todo lo que viví en esa relación que sí que me gustó. sí, tal cual, tal cual. Eso es sumamente importante porque no quiere decir que porque la relación se termine ahora y porque el amor se termine tiene que comenzar una guerra. O sea, Efectivamente, no. absoluto, Bueno, en absoluto. De hecho, se ay, trata de todo lo contrario. sí, me quedaría hablando 5 horas más. Yo La también, verdad, y ya ha pasado muy una hora, interesante. fíjate, Sí, increíble. sí, muy interesante, muy interesante. Pilar, muchas gracias de vuelta por compartir tu mirada con tanta generosidad. Estoy segura de que quienes nos están escuchando se van a llevar herramientas, se van a inspirar y también esperanza, ¿no? De que hay muchas cosas más Por supuesto, después. por Y supuesto. que este sea un espacio para mirarnos con ternura y con paciencia, sentir lo que haya que sentir y recordar que siempre podemos empezar de nuevo. La verdad Exacto. que yo siempre digo, yo emigré, yo soy argentina, pero vivo en Canadá y yo Fíjate. tengo pies, no tengo raíces en ningún lado. Así que mientras tenga los Exacto. pies, me voy a poder mover cuantas veces quiera, aunque el Sí. camino duela o me confunda, es ahí. Así Mm. que bueno, muchas gracias de vuelta por estar acá. Gracias a ti, Juliana, por este espacio tan bonito que tienes, que para mí ha sido un honor participar de él. Y nada, fíjate, por finalizar, estaba pensando ahora en una reflexión que suelo hacer también y que me encanta y que me aplico a mí misma y que tiene que ver con darnos cuenta de que no vamos a estar aquí para siempre, que vivimos pensando en que vamos a morirnos con 90 años o 100, ojalá sea así, pero lamentablemente si algo tenemos claro es que llegará el momento en el que, como se dice aquí en España, nos iremos al otro barrio y que no vamos a vivir eternamente y que mañana mismo esto se puede acabar. Vivir en un lugar o con una relación en un sitio donde no quieres estar, que te amarga la existencia, que te impide ese crecimiento, es sumamente triste, doloroso e No, incapacitante. Así sí, que bueno, sí. Y bueno, y postdata, al igual que vos y que muchas otras personas, nosotras hemos pasado también por exacto, separaciones exacto, y seguimos descubriendo cómo sanar y crecer en cada una de esas separaciones. Así que aprender sobre la marcha incluso también exacto. es
es parte de del la vida. Así que proceso, sí, eso es. muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, Juliana, gracias.